Entonces, dentro de los métodos que también existen, está el método de las ecuaciones simultáneas. Este también se opera tomando como base la ecuación de la línea recta y a cada variable de la ecuación se le asigna una variable, el resultado de la operatoria de la serie histórica, y se lleva a cabo la reducción de términos. Este es muy similar al de mínimos cuadrados, con la diferencia que acá lo que hacemos es resolverlo por una ecuación simultánea. También tenemos el otro método, que es el método Rausten-Troich, que es el método de factores. Este es uno de los métodos más completos que se utilizan y esto se debe a que incluye en él tanto factores internos como externos que pueden influir directa o indirectamente en el cumplimiento de los planes de producción y ventas. Y por último tenemos el método de del suavizamiento exponencial. Es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderado que sigue siendo muy fácil de usar. Implica tener muy pocos registros de datos históricos y la fórmula básicamente para el suavizamiento exponencial se expresa de tal manera que el nuevo pronóstico va a ser igual al pronóstico del periodo anterior más A. Y A es la demanda real del mes anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Realmente estos tres métodos, jóvenes, no los vemos de manera práctica, no son objeto de evaluación práctica, más sí teórica en el examen, y lo que se busca pues obviamente es que tengamos un panorama completo de todos los métodos. Bueno, Puede regresar este cable, iba a tomar un pantallazo y se movió a las ecuaciones simultáneas. Disculpe. Ya. Gracias, licenciado. ok. Como ustedes pueden ver acá, con los cuatro métodos que realizamos, promedio aritmético, media móvil ponderada, mano libre y mínimos cuadrados, obtuvimos diferentes resultados: 102, 121, 133 y 141 megawatts de consumo o de pronóstico de consumo para el mes de abril de 2023. En el caso del método de ecuaciones simultáneas, perdón, jóvenes, el resultado que nos da es exactamente el de mínimos cuadrados, ya que se aplica siempre el método o la ecuación de la línea recta. Acá lo que nosotros podemos observar es que cada uno de los métodos pues, nos da un resultado diferente. Cuando iniciamos este tema, hablábamos que dentro del proceso, para poder establecer un pronóstico, pues tenemos que establecer cuál es la información que queremos obtener, cuál es la información con la cual contamos, qué datos históricos tenemos, cuál es el comportamiento de esos datos, y de acuerdo a eso vamos a escoger el método que más se acople a lo que nosotros necesitamos. Eso por un lado. Y por otro lado, jóvenes, también dijimos que el mejor resultado es la combinación de un método cuantitativo con un método cualitativo. ¿Por qué? Porque definitivamente los métodos cuantitativos están respondiendo a una serie de datos históricos, y en la parte cualitativa nosotros pues tenemos conocimiento de qué variables podrían alterar ese resultado, variables tanto internas como externas de la empresa. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a realizar un pronóstico, tomemos en consideración esa información. ¿Dudas o comentarios al respecto de eh, este método?
Este método no, los métodos de los pronósticos, porque si no con eso estaríamos cerrando nuestro tema de pronósticos. ¿No hay todo claro? Ok, sigamos entonces. Para finalizar, pues aquí tenemos una tendencia secular del consumo de energía eléctrica por mes. En color naranja tenemos el histórico y en color azul tenemos la proyección para el siguiente mes. Definitivamente acá lo que vemos es un crecimiento en el consumo de la energía eléctrica, a excepción de marzo de 2023, que disminuye un poco, pero sigue estando por arriba de enero. Y definitivamente la proyección está por arriba del mes de febrero, tomando en consideración que el dato que graficamos es el de mínimos cuadrados. Vamos entonces, jóvenes, a iniciar ahora con nuestro siguiente tema, y es el análisis de punto de equilibrio. El análisis de punto de equilibrio, es el último tema práctico que va a ser objeto de evaluación en el examen final. ¿Qué es el punto de equilibrio, jóvenes? Es el punto en el que una empresa tiene como todo lo necesario para no caer ni en pérdidas ni en ganancias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Hay dos respuestas en el chat donde nos indican que no hay pérdida ni ganancia. Efectivamente, el punto de equilibrio es ese punto en el cual los costos son iguales a los ingresos. El análisis del punto de equilibrio, jóvenes, se realiza como una herramienta crítica para determinar la capacidad que debe tener una instalación a fin de lograr rentabilidad. El objetivo del análisis del punto de equilibrio es encontrar el punto tanto en dinero como en unidades en donde el costo y el ingreso sean iguales. Este punto se llama punto de equilibrio y todas las compañías deben operar por arriba de este nivel para lograr rentabilidad. Ustedes saben, jóvenes, que las empresas han sido creadas para generar rentabilidad. Una empresa que no es rentable no está cumpliendo su razón de ser. Y nosotros nos preparamos para hacer rentables a las empresas. Entonces, si para que una empresa sea rentable tiene que generar ingresos por arriba de sus costos, yo quiero detenerme aquí un minuto o varios minutos para hacerles una pregunta. Nosotros, como seres individuales, Roberto, Fernando, Luis, Carlos, Jorge, Ingrid, Eileen, Karen, Gabriela, Alondra. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un punto de equilibrio, económicamente hablando, de manera individual, personal? O sea, no se lleva ese control y, o sea, si no se determina ese punto de equilibrio, sí hay riesgo que la empresa esté en pérdidas, ¿verdad? O también lo contrario, ¿verdad? Que no se lleve el control y no se estén viendo bien, no se determinen bien cuál es la ganancia después de todo, ¿verdad? Gracias, Roberto. No tendríamos una referencia de cuáles son los mínimos o máximos que necesita la empresa o nosotros para seguir subsistiendo. En este caso, la pregunta específica, más que enfocarse a una empresa, la estoy haciendo a nivel individual, o sea, a nivel personal. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Si mencioné algunos nombres por mencionar, ¿qué pasa con nosotros cuando nuestros ingresos no superan
nuestros gastos, nuestros costos. Elizabeth dice que eso lo que estaría representando es una mala administración de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Y Héctor Giovanni realmente le da al clavo porque Héctor dice que comienzan las deudas. Entonces, Byron también dice que tenemos deudas. Licenciado, igual así como no saber manejar una tarjeta de crédito también sería como un buen ejemplo. Claro, lo que sucede a Alondra es que, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, pues creo que eso sería como parte de no saber administrar, ¿verdad? Y como parte del endeudamiento. Porque si la tarjeta de crédito se utiliza como medio de pago y se paga de contado, obviamente el beneficio que se obtiene es el financiamiento por un lado y por otro lado, pues depende de la tarjeta de crédito que usted tenga, los programas que tienen como puntos o millas, por ejemplo, que esos son beneficios que se pueden aprovechar. Lick, yo en lo personal llevo mis gastos mensuales. Llevo mi libreta donde tengo todos los gastos que voy a tener en quincena y mis ingresos que tengo por quincena. Entonces como que tengo mi punto de, bueno, mis gastos son 2.500 esta quincena, y mis ingresos cubren eso y ya es como que ya tengo un punto de lo que me queda libre para poder gastar. Y lo que puedo usar para poder salir o mis gastos personales, si quiero hacer algo con mi pareja o algo por el estilo. Entonces, si yo pierdo mi control en eso, me endeudo porque gasto más de lo que tendría que gastar en esa quincena y la otra que viene tengo que poner ese dinero ahí y me descontrolo. Entonces, yo sí siempre llevo mi control de gastos quincenales. Ok, Fernando, eso quiere decir que va por buen camino como administrador. ¿Qué tal, Lick? Yo tengo una aplicación en mi teléfono donde le asigno un presupuesto y conforme vaya gastando, me voy dando cuenta cuánto aún tengo de ese presupuesto asignado. Y la aplicación genera gráficas y todo el tema de ver en qué se gasta el dinero y todo el tema, ¿verdad? Esa aplicación está interesante, ahí nos comparte Por favor. la aplicación. Carlos. Buenas noches, Lick. Sí, muy interesante el tema. Yo lo manejo en base a porcentajes, licenciado, de mi sueldo. Ya, digamos, aplico un 10% para pagos, digamos, de la casa, luz, agua, todo eso. Y queda siempre un extra abonado para la siguiente. Y también utilizo un porcentaje para restarle los gastos, digamos, generales que yo tengo en mi trabajo. Por ejemplo, comida, gasolina, etcétera. Entonces ya me va quedando ahí y también tengo, bueno, hagámoslo en la suma, digamos, destino un 25% para invertir en mi negocio. Y eso está ahí, ¿verdad? Y sobre las ganancias, pues ya voy guardando otro poquito para algunas otras cositas. Y así. Interesante, Carlos, es la primera vez que oigo a alguien que tiene por porcentajes los montos y sobre todo que reinvierte. Eso es un buen hábito. Sí, muy importante, licenciado, porque la cuestión viene más difícil para el otro año y es importante tener eso en cuenta. Ok, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? Realmente el tema quise abordarlo porque es muy importante, jóvenes. Todos los que estamos aquí somos administradores de empresas. Definitivamente estamos preparándonos para administrar, para hacer rentable el negocio de alguien más o nuestro propio negocio. Pero la primera empresa que nosotros tenemos que hacer rentable, que tenemos que hacer productiva, es nuestra propia empresa, nuestra propia economía. Y yo conozco de muchos casos, de hecho yo conocí a alguien que alguna vez lo senté, jerárquicamente no dependía de mí, pero una vez lo senté en mi oficina y le dije, mire, usted es un exitoso
un exitoso profesional cuidando el dinero de los demás. Pero el suyo, no. Su nivel de endeudamiento está ya sobre el límite. Esto ya es una bola de nieve que no se detiene y definitivamente está manejando mal sus finanzas. Obviamente lo hice por el aprecio que le tenía a esta persona, pero hoy cuando tocamos el tema de punto de equilibrio, dije yo, es importante que hable de esto con los jóvenes. Es un tema personal, pero realmente el control financiero que cada uno de nosotros debe tener es realmente importante. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, el gerente general, cuando me dio la bienvenida, me sentó y me dijo, mire, yo no sé, me dijo cuál es su creencia religiosa, pero quiero darle un consejo que no me está pidiendo, me dijo, pero por los años que tengo se lo voy a dar. Cuando uno recibe su salario, uno tiene que pagar. Generalmente uno lo primero que hace es pagar, pero uno tiene que saber ese orden en el que hay que pagar. Entonces él me decía, en mi caso yo soy cristiano evangélico, yo creo en el diezmo y yo lo primero que separo de mi salario es lo que le corresponde al que me da la vida. Eso decía él. Luego yo me pago a mí mismo. El pago a uno mismo es el ahorro y el ahorro tiene una importancia muy grande. Porque todos, absolutamente todos, y eso también me lo dijo él, tenemos un viejito dentro. Ese viejito en algún momento de nuestra historia va a salir, porque está ahí. Salvo que nos tengamos que ir antes, que Dios nos llame antes, ese viejito no va a salir. Pero esperemos que conozcamos a ese viejito. Yo estoy como a 3 días de conocerlo, pues ustedes pues todavía tienen muchos años para conocerlo. Entonces él decía que había que pagarle el ahorro a ese viejito que alguna vez va a necesitar esa plata. Yo creo que el ahorro también es importante porque en el caso de un evento inesperado, ojalá no sea así, pues uno tiene dinero de dónde tomar. O con los ahorros uno puede hacer alguna inversión, puede comprar algo que necesita sin necesidad de endeudarse, o puede darse un gusto sin necesidad de endeudarse, hacer un viaje, hacer un paseo con la familia, etc. Entonces, posteriormente a eso, entonces usted ya empieza a hacer todos sus pagos, ¿no? Y obviamente no es lo mismo un presupuesto de alguien sin compromisos familiares que alguien con compromisos familiares. Alguien que paga casa, que tiene 2, 3 hijos en edad escolar, o sea, nunca va a ser lo mismo. Entonces, realmente jóvenes, es importante que tomen en consideración eso, que como administradores, el primer punto de equilibrio que tienen que encontrar es el de sus finanzas. Y cuando ustedes administran adecuadamente sus ingresos, pues van a tener, como decía Fernando, dentro de su presupuesto hasta la cantidad que pueden salir a gastarse en un fin de semana o a cenar o a comer, o sea, hasta eso tiene que estar muy bien establecido. Yo les decía en el otro salón que, por ejemplo, la gente que fuma debería saber exactamente cuánto invierte en cigarros todos los meses. O la gente que toma, cuántas cervezas se toma en cada salida y cuántas veces sale en el mes para saber cuánta plata es. Entonces, Renato nos comenta aquí que dice que es bien curioso porque no tienen dinero, pero tienen un vehículo, quien no tiene vehículo y moderno, bueno, teléfonos, restaurantes, cines llenos, conciertos, full, discotecas. Claro, esto sucede, Renato, porque la mayor parte de gente es impulsiva. Ahí lo pago después, ahí viene el bono 14 y entonces cuando el bono 14 llega, ya lo debe. Cuando llega el aguinaldo, ya lo debe.
Entonces, definitivamente, yo creo que en algún momento está bien endeudarse, pero endeudarse por activos fijos, endeudarse porque está invirtiendo, pero endeudarse por cargar el último iPhone, no sé qué tan conveniente sea. O endeudarse por andar con una bolsa de marca. Entonces, jóvenes, la invitación hoy es para que este fin de semana hagan su presupuesto, se sienten y hagan una lista. ¿Cuáles son sus gastos? Y sé que muchos de ustedes van a sorprenderse, si lo hacen a conciencia, que probablemente están gastando más de lo que están ganando y su nivel de endeudamiento está creciendo. Ojalá puedan empezar a ahorrar, ojalá puedan empezar a equilibrar su presupuesto y que algún día digan, el licenciado Valdés, si es que se recuerdan de mi apellido, o por lo menos que digan el licenciado Pelón, que era yuca, que era bravo, me recomendó que hiciera presupuesto y desde entonces lo hice y por eso logré ahorrar y por eso logré invertir, tuve el enganche para mi casa, tuve el enganche para mi carro, pude hacer un viaje con mi familia, pude hacer un viaje con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con quien sea, pero considérenlo, porque son administradores y definitivamente jóvenes, si no sabemos administrar nuestro presupuesto, pues entonces sí, perdón la expresión, pero estamos mal. Perdón por haberles tomado estos minutos de su tiempo, pero creo que era muy importante aprovechar el tema y relacionarlo con nuestra vida económica. Así que les pido las disculpas del caso por haberme desviado del tema del punto de equilibrio, pero creo que este tipo de cosas es sano, sobre todo ustedes que están tan jóvenes y que definitivamente pueden hacer una diferencia. Levantó la mano Elmer y Fernando. Sí, gracias Lick, gracias también por los consejos. No, y es bien esencial estar uno consciente desde el principio, ¿verdad, Lick? Porque si soy desordenado en lo personal, y ya cuando uno llega a una empresa, definitivamente es lo que va a reflejar también, ¿verdad, licenciado? Entonces es bien importante estar pues, uno mismo, estar equilibrado en todo, entonces va a poder equilibrar también. Bueno, en teoría, equilibrar también lo de los demás, ¿verdad? Y en este caso, Elmer, o sea, usted creo que se saltó una más, porque dice uno llega ordenado a la empresa, pero en el momento que usted forma una familia, ese ordenamiento también lo lleva a ese nuevo ente, a esa nueva familia. Pero imagínense que se junten dos desordenados con el dinero. Sí, un caos de veras. Sí. Y que puede suceder. A ver, creo que Fernando era la otra persona que había levantado la mano, ¿verdad? Sí, Lick, no, agradecerle por el espacio que se tomó para darnos un consejo, ¿verdad? El que no oye consejos no llega viejo, dice el refrán. Y la verdad, Lick tiene mucha razón. A mí en lo personal me gusta leer bastante. El libro de Una mente millonaria toca mucho el tema sobre el presupuesto y cómo manipular uno sus ingresos. Y que a veces la mente, pues, mira las cosas, por ejemplo, un iPhone, y la mente solo piensa. Uno tiene educado uno en la mente para decir realmente lo necesito, tengo para pagarlo o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, al leer el libro empecé a ahorrar y es increíble la cantidad de dinero que ahorra uno al no educar su mente, en no gastar el dinero en cosas innecesarias. Y en ese sentido. No, Fernando, definitivamente que sí. Yo me pongo a hacer memoria de cuánto ahorraba cuando yo empecé a trabajar, cuando muchos de ustedes no habían nacido. Era una cantidad así, pero con los años
recuerdo que ahorré por varios años y tuve la oportunidad con mis ahorros de poder hacer un viaje en el cual yo invité a mi mamá y, y yo recuerdo perfectamente que ella me dijo, wow, o sea, me estás pagando un viaje después de que yo te pagaba a vos las cosas, pues. Entonces, es parte de. Y como dijo alguien en el chat, esa falsa justificación de yo me lo merezco, para eso trabajo. Yo sí creo en que yo me lo merezco y yo sí creo en que para eso trabajo. Sí está dentro del presupuesto. Y créanme que yo sí soy así como, yo tengo un vicio por zapatos. Y yo veo zapatos y me gustan y me los compro. Siempre y cuando estén dentro del presupuesto. Yo solo tengo 2 pies, Fernando, pero sigamos porque si no nos vamos a desviar más del tema. Espero haberles aportado algo a su vida personal en este tema. Y bueno, vámonos al punto de equilibrio, que es lo que nos corresponde esta noche. Bueno, para hablar de punto de equilibrio tenemos que hablar de costos fijos, tenemos que hablar de costos variables y tenemos que hablar de ingreso. Sé que para los contadores estos temas son pues muy fáciles. Para los que ya llevaron financiera, pues también ya los conocen, pero igual los vamos a repasar brevemente. En el caso de los costos fijos, jóvenes, son aquellos costos que continúan igual incluso cuando no se producen unidades, como la depreciación, los impuestos, las deudas, las hipotecas. Realmente estos costos siempre van a estar, produzcamos o no. Por el contrario, los costos variables, estos se van a mover en función de las unidades que se producen. Van a variar con ese volumen. Los componentes principales de los costos variables son la mano de obra y los materiales, porque estos están directamente relacionados con cada unidad que se produce. Y el ingreso va a ser la diferencia entre el precio de venta y los costos variables. Esa diferencia entre el precio de venta y los costos variables es la contribución. Y solo cuando la contribución total exceda al costo fijo total, se tendrán utilidades. Entonces, jóvenes, es importante que tengamos claridad con estos términos para poder trabajar y abordar el tema del punto de equilibrio. Vamos a tomar como referencia la fórmula que nos propone el libro de Render. En este libro nos muestra las fórmulas de punto de equilibrio en unidades y en dólares, obviamente para el caso de un solo producto, y las variables que nos menciona son el punto de equilibrio para unidades, el punto de equilibrio para dólares, el precio por unidad, el número de unidades producidas, el ingreso total, el costo fijo, el costo variable por unidad y los costos totales. Para esto tenemos que PEQ sub X va a ser igual al punto de equilibrio en unidades. El PEQ sub signo de dólar va a ser el punto de equilibrio en dólares. El signo de dólares podría ser quetzales, por ejemplo. La P es el precio por unidad, pero este precio por unidad tiene que ser el precio después de todos los descuentos. X es el número de unidades producidas y T va a ser el ingreso total. El ingreso total también es igual al precio por unidad por el número de unidades producidas. F son los costos fijos, V son los costos variables por unidad y CT son los costos totales. Los costos totales también van a ser igual a los costos fijos más los costos variables por unidad por el número de unidades producidas. Les voy a pedir que por favor copien, lo tengan en su cuaderno. Esto es importante que lo tengan porque esto nos va a servir en adelante y obviamente también para su examen. Me dejan saber cuando estén listos.
Gracias, Lady. Bueno, la fórmula según el libro para el punto de equilibrio en valores y dinero es igual a PEQ subsigno de dólar va a ser igual a F dividido 1 menos V dividido P. ¿Qué significa esto? Que el punto de equilibrio en valores va a ser igual al costo fijo total dividido 1 menos costo variable dividido precio de venta. Según el libro, se obtiene el porcentaje de costos variables al dividir el costo variable unitario dentro del precio. Copien la fórmula, por favor, y cuando estén listos me indican para continuar. Gracias, Carlos.
Ok, la fórmula del punto de equilibrio en unidades dice que PEQ sub X es igual a F dividido P menos B, en donde el punto de equilibrio en unidades es igual al costo fijo total dividido el precio menos el costo variable por unidad. Copien y me dejan saber en cuanto estén listos. Gracias, Carlos. ¿Y los demás? Yalik, Bueno, la utilidad, según el libro, es igual a IT menos CT. ¿Eso qué es? Es igual al ingreso total menos el costo total. Entonces podríamos decir también que la utilidad podría ser el ingreso total menos el costo total o el precio por las unidades producidas menos los costos fijos más el costo variable unitario por las unidades producidas. O también la utilidad podría ser igual al precio por las unidades producidas menos los costos fijos totales menos el costo variable unitario por las unidades producidas. O también podría ser igual a el precio menos el costo variable, esto multiplicado por las unidades, menos los costos fijos totales. También podremos decir que la más utilizada es la utilidad va a ser igual a las ventas totales menos el costo total. Y si nosotros queremos saber el porcentaje de utilidad, vamos a dividir la utilidad dentro de las ventas totales y si queremos saber el porcentaje de costo total, dividimos el costo total dentro de las ventas totales. Copien, por favor, y me dejan saber en cuanto estén listos.
Ya, Lick. ¿Todos ya terminaron? Dale. Bueno, ¿quién me quiere leer todas las diferentes formas que tenemos para expresar la utilidad? Me levanta la mano y lo lee. Estoy hablando de leer la cuarta línea. Ok, Luis. Lick, solo la cuarta línea que tiene en su pantalla o del libro. La cuarta línea que tiene mi pantalla. Que es sí, 1, 2, 3, 4. Ah, va, ok. Deme chancecito porque entonces voy a hacer algo. Archivo. Ok. Entonces es ingreso total menos costos totales es igual a precio de unidad por el número de unidades producidas menos costos fijos más costos variables por unidad por número de unidades producidas, que es igual al precio de unidad por las unidades producidas menos los costos fijos menos los costos variables por unidad por las unidades producidas, que es igual a precio por unidad menos variables por unidad multiplicado número de unidades menos costos fijos. La última parte medio se me enchivoló porque es el precio menos los costos variables multiplicado por las unidades producidas menos los costos fijos totales. Pero está bien. ¿Cuál es su carnet, Luis? 2015-01008. ¿Y su nombre completo? Luis Alfredo Domínguez Argueta. Obtuvo un punto neto el día de hoy. Gracias, Dick. Es viernes y hay que motivar a la gente que participa. Bueno, vamos con el ejemplo de clase. Este ejemplo ha sido adaptado del libro de Principio de Administración de Operaciones de Render y Heiser y es la 7ª edición. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo de punto de equilibrio. Stevens Inc., S-T-E-V-E-N-S, Stevens Inc., quiere determinar el volumen mínimo necesario en dólares y unidades para lograr el punto de equilibrio de su nueva instalación. La compañía determinó primero que en este periodo tiene costos fijos por $10,000. La mano de obra directa
cuesta $1.50 por unidad, y el material 75 centavos de dólar por unidad. El precio de venta unitario es de $4. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cuántos de ustedes copian cuando yo estoy dictando? Yo le tomo un pantallazo y lo pego en un Excel. Me apunto todo. Ok. Bueno. Por los que copian, seguiré dictando. ¿Qué datos tenemos acá, jóvenes? ¿Qué datos nos dieron? Tenemos los costos fijos, el precio por unidad, y no estoy seguro si son, o sea, si la mano de obra y el material son costos variables, porque ambos dependen de qué tanto se produzca. Ok. Porque no está seguro. Que me da dudas, pero yo creo que sí, porque, o sea, está hablando que los costos fijos ya están, el precio por unidad ya está, y la mano de obra y el material se va a cobrar, depende de cuánto se produzca, entonces creo que sí. Sí, efectivamente tenemos dos datos, o lo que es lo mismo, tenemos los costos variables con dos valores, o sea, son dos valores. Algo muy importante, jóvenes, es precisamente eso, que tenemos que tener la capacidad de poder establecer qué costos son fijos y qué costos son variables, porque imagínense que yo fuese alguien muy creativo y les pongo una lista con 10 rubros en donde ustedes primero, para poder calcular el punto de equilibrio, tienen que separar cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. O sea, realmente podría hacerlo porque es parte de evaluar sus conocimientos, no solo de operaciones, pero es solo para que se formen la idea de lo importante es que ustedes relacionen los conocimientos de un área con otra. Bueno, entonces para calcular el punto de equilibrio en unidades vamos a utilizar la fórmula punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos totales dividido el precio menos los costos variables por unidad. En este caso, los costos fijos totales nos indicaron que eran $10,000 y para poder hacer el denominador de esta fórmula, el precio sabemos que es $4, pero los costos variables por unidad nos dieron costo de mano de obra más costo de materiales. En este caso tenemos que sumar ambos costos, 1.50 más 75 centavos de dólar, para poder determinar cuál es el costo variable por unidad. En este caso, la suma de 1.50 más 75 centavos es 2.25 de dólar. El precio de venta, que es $4, menos los costos variables por unidad, que son 2.25, nos dan como resultado 1.75. Al realizar la operación, entonces dividimos los $10,000, que son los costos fijos totales, dentro de 1.75 y vamos a tener como resultado 5,714.2857. Como estamos hablando de unidades, tenemos que presentar un número entero. Para esto vamos a acordar, jóvenes, que de punto 5 para arriba vamos a aproximar al inmediato superior y menos de punto 5 lo vamos a dejar en el entero inferior. ¿Dudas? ¿Comentarios?
Si no hay dudas ni comentarios, por favor copian y en cuanto estén listos me dejan saber. Williams. Williams levantó la mano. Gracias, Ingrid. Ok, veamos ahora entonces para calcularlo en valores. Para calcularlo en valores, la fórmula nos dice que es punto de equilibrio en valores igual a costos fijos totales dividido 1 menos los costos variables por unidad dentro del precio o dividido el precio. Para aplicar la fórmula, obviamente tenemos los costos fijos totales que son $10,000 y esto lo vamos a dividir dentro de 1 menos. Como tenemos que obtener los costos variables por unidad, vamos a sumar el costo de la mano de obra más los materiales. Y este resultado lo vamos a dividir dentro del precio. En este caso, la suma de la mano de obra y los materiales nos da 2.25 y este valor lo vamos a dividir dentro de 4. Esta división nos da como resultado 0.5625. Cuando a 1 le restamos el 0.5625, vamos a obtener como denominador para la fórmula 0.4375. Al dividir los costos fijos totales, que son $10,000, dentro del resultado de 1 menos los costos variables por unidad dividido el precio, vamos a tener que el resultado en valores para nuestro punto de equilibrio es igual a $22,857.14. ¿Dudas? Si no hay dudas, jóvenes, entonces copian y me dejan saber en cuanto estén listos. Y solo una pregunta, ¿esto era punto de equilibrio en valores y el anterior era punto de equilibrio en... Unidades. Gracias. Sí, Mauro, el 1 es una constante. Esta respuesta se queda con 2 decimales, licenciado. Sí, Luis, porque estos son valores. Y los valores, pues obviamente siempre tienen centavos.
Ok, gracias Ingrid. Sí, Ana, sí están disponibles. Vamos con el segundo ejemplo de clase, jóvenes. Vamos ahora a ver otros métodos que hay para poder calcular el punto de equilibrio. Bueno, Bayer de Guatemala vende mascarillas N95. Tres capas protectoras. Al público en general. Tiene pronosticado alcanzar una venta total de 800,000 quetzales. Que cubrirá la producción y venta de 80,000 unidades o mascarillas en una semana. Se ha recopilado información por parte del Departamento Financiero que los costos fijos ascienden a 200,000 quetzales y los costos variables a 550,000 quetzales. Estos métodos que vamos a ver es el método algebraico, el método financiero y el método gráfico. Entonces, son otras formas de calcular el punto de equilibrio. Vamos con el método algebraico. En el método algebraico vamos a utilizar siempre la ecuación de la línea recta, en donde nosotros tenemos que la fórmula va a ser igual a X es igual a dividido 1 menos B, en donde A son los costos fijos totales y B es el porcentaje de costos variables sobre las ventas. El 1 es una constante y equivale al 100%. Entonces, en este caso, jóvenes, nosotros tenemos los costos fijos totales, que son 200,000, y necesitamos el porcentaje de costos variables sobre las ventas. Para calcular el porcentaje de costos variables sobre las ventas, vamos a dividir los costos variables totales dentro de las ventas. Copien lo que está en la pantalla, por favor, y me indican para seguir.
Gracias, Saura. Yo creo que ustedes ya se durmieron, ¿verdad? Ando esperando. Concentrado, Lick. Ya no me contestan, ya no hablan. Concentrados, dice Renato, pero no me dicen qué. Estamos diluyéndole ahí lo que va poniendo. Me encanta lo diplomáticos que son. ¿Dudas hasta este momento? No, Lick, todavía. Claro. Bueno, jóvenes, entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Les recuerdo que tenemos tarea para entregar el día lunes. El día de hoy todavía los que no han subido su resumen lo pueden hacer hasta la medianoche. En sana teoría, la otra semana es la última semana de clases, aunque aún no tenemos programados los exámenes. Aunque yo particularmente creo que en la primera semana de mayo todavía vamos a tener que reunirnos, dependiendo de cómo estén programados los exámenes, porque me gustaría resolver las dudas de los dos laboratorios y si hubiese algo todavía que no esté claro, pues dejarlo listo para el momento en el que sea el examen. Y si ustedes no me creían que el semestre se iba a pasar rápido, les cuento que en una semana se terminó. Rapidísimo, Lick. Y vamos a operaciones 2. Eso, Lick. Vamos a ver cuántos de ustedes son reincidentes y se vuelven a asignar conmigo después de esto. Fijo, Lick, lo vamos a Lista y buscar. dispuesta, Lick. Muchas gracias. Al único que creo que no voy a ver el otro semestre es a Luis, ¿verdad? Yo creo que ya ni está, ya se fue a dormir. No, Lick, porque yo el otro semestre tengo que sacar financiera 1. Por eso le digo que ¿cómo se llama? Usted sí no lo voy a ver. Sí, pero supongo que esta está fácil porque es de números. Y los números se me dan muy bien. Es que bueno, me alegro. Bueno, bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, estaríamos terminando nuestra sesión de hoy acá. Es nuestra antepenúltima sesión y nos veríamos el día martes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches a todos. Que Buenas noches, descansen.